Chungkwon. Poco después hubo un auge real en el Greenwich Village de todos los cafés y casas de café que durante décadas han rodeado el vínculo entre Al Pacino y Robert De Niro. Dos gigantes del cine cuyo legado compartido en la pantalla, en El Padrino Parte II, desató rumores, rivalidades e interminables especulaciones. ¿Eran realmente amigos, competidores feroces o algo intermedio? Los fans se preguntaban qué pasó realmente detrás de las cámaras y por qué la tensión en torno a su asociación nunca pareció desvanecerse. Ahora, a los 85 años, Al Pacino finalmente está listo para aclarar las cosas, confesando la verdad que nunca supimos. Únase a nosotros mientras descubrimos esta verdad tan esperada. Momentos destacados de Al Pacino. Justo antes de hablar sobre el momento de Al Pacino y De Niro, es necesario que revelemos un poco sobre la carrera de Al Pacino. Esto nos dará una mejor comprensión de lo que sucedió entre ellos. El ascenso de Al Pacino como actor a finales de la década de 1960 tiene la textura de una historia sobre perseverancia, sincronización y una creencia casi obstinada en el oficio. En 1967, se encontró en el Charles Playhouse en Boston, actuando en Awake and Sing, de Clifford Odets, y América Jarrah, de Jean-Claude Van Italier. Por primera vez en su vida, ganaba 125 €, por actuar, y para él se sentía como una vida real. Era más que un simple cheque de pago. Fue validación. El teatro fue donde conoció a Jill Clayburgh, una joven actriz cuya calidez e inteligencia coincidían con su ambición inquieta. Su romance duró 5 años, una asociación que comenzó en el resplandor de las luces del escenario y los llevó de regreso a Nueva York, donde ambos esperaban forjar algo duradero. En 1968, Pacino asumió un papel que lo anunciaría como un talento serio. The Indian Ones de Bronx, de Israel Horovitz, se estrenó en el Astor Place Theater, y Pacino interpretó el papel de Murph, un niño callejero enérgico y agresivo. La producción se presentó durante 177 funciones y se representó junto a It's Called the Sugar Plum, de Horovitz, que contó con Clayburgh. La presentación fue un éxito de crítica. La actuación cruda de Pacino le valió el premio Obie al mejor actor. John Cazale ganó como mejor actor de reparto, y el propio Horovitz fue reconocido como la mejor obra nueva. Pero la influencia de la producción llegó más lejos. Uno de los hombres en la audiencia era Martin Bregman, quien se convertiría en el manager de Pacino y, en muchos sentidos, en el arquitecto de su carrera. Bregman vio algo en el hambre del joven actor y lo animó a asumir papeles que luego definirían una era: El Padrino, Serpico y Tarde de Perros. Pacino reconoció a menudo que conocer a Bregman alteró su camino para siempre. Ese mismo año, Pacino viajó con The Indian Ones de Bronx a Italia, actuando en el Festival dei Due Mondi, en Spoleto. Era su primera vez en el país de su ascendencia, y a menudo recordaba la emoción de actuar para el público italiano como un hito en su carrera temprana. Chunk 2, de vuelta en Nueva York, él y Clayburgh continuaron con el ajetreo de los jóvenes actores, tratando de mantenerse a flote. Ambos aparecieron en un episodio de la serie de televisión NYPD, llamado Deadly Circle of Violence, que se emitió en noviembre de 1968. Clayburgh también tuvo un papel estable en la telenovela Search for Tomorrow. Pero incluso con su trabajo, el dinero era escaso. Fue el padre de Clayburgh quien los apoyó silenciosamente, enviando ayuda financiera mensual que evitó que la pareja se hundiera bajo el peso de los alquileres de Nueva York y el ritmo impredecible de los trabajos de actuación.
En febrero de 1969, Pacino dio otro salto con su debut en Broadway, en Dos a Tiger Wear, a Necktie de Don Peterson en el Belasco Theatre. Aunque la obra cerró después de solo 39 funciones, los críticos lo señalaron. Había algo vivo, algo eléctrico en su presencia. Un mes después, en abril, Pacino ganó un premio Tony por su actuación. Un reconocimiento que lo consolidó como uno de los jóvenes actores más emocionantes de su generación. Marcó el comienzo de un romance de por vida con el escenario. A lo largo de la década de 1970, ganó otro Tony por The Basic Training of Pablo Hummel y abordó a Shakespeare con intensidad, interpretando el papel principal en Ricardo III. En la década de 1980, su actuación en American Buffalo de David Mamet le valió una nominación al Drama Desk. E incluso cuando su carrera cinematográfica se disparó, siempre regresó al teatro, regresando en décadas posteriores para reavivamientos de Huey, de Eugene O'Neill, Salomé de Oscar Wilde y Orphans de Lyle Kessler. El escenario era donde se ponía a prueba, donde el amor por el lenguaje y la actuación se sentía más puro, incluso cuando no era financieramente gratificante. Si bien el teatro fue su primer hogar, el cine lentamente comenzó a reclamarlo. Su primera aparición en la pantalla fue en 1969, con un pequeño papel en Me, Natalie, una película independiente protagonizada por Patty Duke. Fue un momento breve, casi fácil de pasar por alto, pero fue un pie en la puerta. El verdadero punto de inflexión llegó en 1971, cuando interpretó a un adicto a las sustancias en The Panic in Needle Park, de Jerry Schatzberg. El papel exigía valentía y vulnerabilidad, y Pacino cumplió con el tipo de precisión que atrajo la atención inmediata de cineastas y críticos por igual. Para entonces, también había firmado con Creative Management Associates, una agencia de talentos que reconoció su potencial y lo impulsó aún más en el mundo del cine. Esos años fueron una mezcla de lucha y avances repentinos. Pacino todavía estaba encontrando su camino, navegando entre producciones fuera de Broadway y pequeños papeles en televisión, apoyado por la amabilidad de los demás y su propio compromiso implacable con la actuación. Sin embargo, cada momento, desde los pequeños teatros de Boston hasta los escenarios de Broadway, desde las calles de Nueva York hasta un festival italiano, dio forma al actor que pronto transformaría Hollywood. Su camino no se construyó sobre la comodidad, sino sobre la valentía, el amor y la creencia en el oficio. Cada papel lo acercaba a la extraordinaria carrera que se encontraba justo más allá del horizonte. Su gran momento de oportunidad. Cuando Francis Ford Coppola tomó la audaz decisión de colocar a Al Pacino en el centro del Padrino en 1972, fue una apuesta que pocos en Hollywood apoyaron. El estudio había estado presionando por nombres más grandes. Jack Nicholson, Warren Beatty, Robert Redford e incluso un emergente Robert De Niro fueron considerados, pero Coppola vio algo diferente en Pacino. Para muchos ejecutivos, la elección se sintió arriesgada e incluso imprudente. Pero la convicción de Coppola demostró ser visionaria. Chunk 3. En Pacino, reconoció la intensidad silenciosa y la profundidad de carácter que podría transformar a Michael Corleone de un forastero reacio en el jefe dominante de una dinastía criminal. La película explotó en un fenómeno, convirtiéndose no solo en un triunfo de taquilla, sino en un hito cultural. La actuación de Pacino, tensa y rebosante de emoción reprimida, atrajo el reconocimiento instantáneo de críticos y audiencias por igual.
La Academia lo reconoció con una nominación, pero la etiquetó como actor de reparto en lugar de protagonista. Esta decisión irritó a Pacino, quien sabía que había tenido mucho más tiempo en pantalla que Marlon Brando, quien fue honrado como mejor actor. En protesta, Pacino se negó a asistir a su ceremonia, haciendo una declaración audaz sobre cómo veía su trabajo y su lugar dentro de la película. Curiosamente, el propio Brando también boicoteó el evento, aunque por razones ligadas a sus propias convicciones políticas. El impulso de Pacino no flaqueó. Al año siguiente, compartió la pantalla con Gene Hackman en Espantapájaros, una película de carretera tranquila y cruda que capturó las luchas y el compañerismo de dos vagabundos. Si bien estaba muy lejos de la grandeza del Padrino, la actuación ayudó a mostrar la versatilidad de Pacino, y la película en sí ganó la Palma de Oro en Cannes, una marca de respeto internacional. Ese mismo año, ofreció un retrato mordaz en Serpico, poniéndose en la piel de Frank Serpico, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York, que arriesgó todo para exponer la corrupción profundamente arraigada dentro de la fuerza. El papel le valió otra nominación al premio de la Academia, esta vez como mejor actor, y consolidó su reputación como uno de los talentos más convincentes de su generación. Luego vino 1974, cuando Pacino regresó a la familia Corleone en El Padrino Parte de Go, la película que causó mucha controversia sobre él y De Niro. Pero entonces esta no era una secuela ordinaria. Se convirtió en la primera película de seguimiento en ganar el premio de la Academia a la mejor película. Pacino, ahora en pleno dominio del descenso de Michael, ofreció una actuación de escalofriante moderación. Su Michael era más frío, más oscuro y más despiadado que nunca. Una transformación que algunos críticos describirían más tarde como uno de los retratos más puros del cine de un corazón que se convierte en piedra. Una vez más, la Academia se dio cuenta, otorgándole una tercera nominación, esta vez en la categoría de mejor actor, reconociéndolo finalmente en el papel que ya había redefinido su carrera. En esos años, Pacino no era solo una estrella en ascenso. Estaba redefiniendo lo que podía ser la actuación en pantalla. Sus elecciones, a menudo a contracorriente, mostraron un compromiso con papeles que exigían honestidad y vulnerabilidad, incluso cuando estaban envueltos en la armadura del poder o la rebelión. Desde el heredero vacilante de una familia de la mafia hasta el policía intransigente que desafió a sus propios hermanos en azul, Pacino demostró una y otra vez que no simplemente estaba actuando. Estaba viviendo dentro de sus personajes, y al hacerlo, se labró un lugar no solo en la historia de Hollywood, sino también en la memoria emocional de las audiencias de todo el mundo. A mediados de la década de 1970, Al Pacino se había convertido en una de las figuras más magnéticas del cine, y solo profundizó esa reputación con Tarde de Perros en 1975. Reuniéndose con el director Sidney Lumet, quien lo había guiado en Serpico, Pacino asumió el papel de Sonny Warchick, un hombre desesperado atrapado en un fallido robo a un banco de Brooklyn. La actuación fue cruda, impredecible y emocionalmente cargada, tan humana que el público no podía apartar la mirada. Una vez más, la Academia llamó, nominándolo a Mejor Actor, afirmando que Pacino no solo era consistente, sino valiente en sus elecciones. Chunk 4, 2 años después, cambió de marcha por completo en Bobby Deerfield, asumiendo el papel de un piloto de Fórmula 1 bajo la dirección de Sidney Pollack.
Si bien la película en sí recibió reacciones mixtas, la actuación de Pacino fue reconocida con una nominación al Globo de Oro, lo que demuestra lo fácil que podía deslizarse en papeles muy alejados de los personajes intensos por los que era más conocido. No mucho después, ofreció otro giro poderoso en Justice for All, un drama judicial que le permitió mostrar no solo su energía ardiente, sino también su capacidad para equilibrar la pasión con la vulnerabilidad. Los críticos elogiaron la profundidad emocional que aportó a la película, y la Academia lo nominó una vez más como mejor actor. Aunque el premio fue para Dustin Hoffman por Kramer contra Kramer, irónicamente, un papel que el propio Pacino había rechazado. Esto marcó su quinta nominación al Oscar de la década. En solo 10 años, se había asegurado firmemente su reputación como uno de los artistas más convincentes del mundo, con un cuerpo de trabajo que hablaba de coraje, variedad y verdad emocional. Pero principios de la década de 1980 trajeron desafíos. El impulso que había definido su carrera en la década de 1970 se desaceleró después de una serie de pasos en falso. Cruising, en la que Pacino interpretó a un policía que investigaba asesinatos en la escena de bares de cuero gay de Nueva York, provocó indignación y protestas de la comunidad LGBTQ+, quienes sintieron que tergiversaba su mundo. La controversia eclipsó su audaz actuación. Poco después apareció en Author, un drama de comedia que fue rechazado por la crítica y dejó al público decepcionado. Por primera vez, Pacino parecía vulnerable en su carrera, enfrentando dudas sobre si podría mantener la carrera extraordinaria que había disfrutado durante más de una década. Esa incertidumbre se hizo añicos en 1983 con Scarface. Bajo la dirección de Brian De Palma, Pacino encarnó a Tony Montana, un refugiado cubano que se abre camino hacia el poder en el inframundo de sustancias de Miami. La película estaba empapada de violencia y exceso, y al principio, los críticos retrocedieron, condenando su brutalidad. Sin embargo, el público conectó con la audaz actuación de Pacino, y la película se convirtió en un éxito comercial, recaudando más de 45 millones a nivel nacional. Con el tiempo, Scarface se convirtió en un hito cultural, y Tony Montana se convirtió en uno de los personajes definitorios de la carrera de Pacino. Su encarnación audaz de la ambición y la caída le valió otra nominación al Globo de Oro y restauró su estatus como un actor que prosperó en los extremos. Por esta época, Pacino también comenzó a invertir su energía en el mundo del teatro, más allá de la actuación. En 1983, junto con Dustin Hoffman y Paul Newman, se convirtió en un importante partidario de Mirror Theatre Limited, ayudando a igualar una subvención del filántropo Lawrence Rockefeller. La conexión compartida del trío con el legendario profesor de actuación Lee Strasberg inspiró su compromiso con este proyecto, ya que la nuera de Strasberg, Sabra Jones, había fundado la compañía. Pacino incluso les ofreció su producción de Huey, de Eugene O'Neill, en 1985, aunque las limitaciones del teatro impidieron que avanzara en ese momento. Ese mismo año, Pacino se volvió hacia adentro, persiguiendo un proyecto profundamente personal que había permanecido con él desde sus primeros días en el escenario. Heathcote Williams, The Local Stigmatic, revisando la obra con el director David Wheeler y la compañía de teatro de Boston. Lo transformó en una película de 50 minutos, no para su lanzamiento comercial, sino como una exploración de su oficio. Aunque permaneció invisible para la mayoría durante décadas,
El proyecto se incluyó más tarde en su Pacino, An Actor's Vision Box Set, en 2007, que ofrece una rara visión del trabajo que nutrió en silencio, fuera del centro de atención de Hollywood. Finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 contaron una historia no solo de triunfos, sino de riesgos. Algunos que dieron resultados brillantes, otros que fracasaron. Chankafie, sin embargo, incluso en momentos de lucha, la dedicación de Pacino a la narración de historias y su impulso constante para probar los límites revelaron una verdad sobre él. No estaba persiguiendo la fama o la comodidad, sino la emoción de desaparecer en papeles que lo asustaban, lo desafiaban y le daban al público algo inolvidable cada vez. Hablando de desafíos, el encuentro de Al Pacino con Robert De Niro casi amenazó su carrera debido a cómo lo manejaron sus fans. Sigue mirando para descubrir lo que sucedió, desde un encuentro casual hasta una rivalidad rumoreada, cuando Al Pacino y Robert De Niro se cruzaron por primera vez en las calles de Manhattan, a finales de la década de 1960. Ninguno de los dos podría haber sabido cuán profundamente resonaría ese momento a través de la historia cinematográfica. Sucedió por casualidad. Pacino estaba paseando por la calle 14 en East Village con su entonces novia, la actriz Jill Clayburgh. Ella reconoció a De Niro, recordado de una película de Brian De Palma, y los presentó. Pacino recuerda que algo hizo clic en ese momento. No solo reconocimiento, sino una chispa. Había algo en De Niro. Un carisma inconfundible y magnético. Fue un comienzo humilde, en medio de cafés llenos de lecturas de poesía y obras de un acto clandestinas. Dos hombres jóvenes hambrientos de su momento, cada uno forjado en el corazón valiente y palpitante de la escena de actuación de Nueva York. Intercambiaron nombres, se midieron y se alejaron llenos de anticipación. Ninguno de los dos era muy famoso, pero ambos estaban inconfundiblemente destinados a la grandeza. Sus carreras pronto parecieron correr en paralelo, reflejando el ascenso del otro al reconocimiento. Pacino se ganó su lugar en el Panteón con El Padrino en 1972, mientras que De Niro logró su avance con Calles Salvajes al año siguiente y marcó su legado al ganar un Oscar por El Padrino parte II en 1974. A pesar de ser considerado para algunos de los mismos papeles, especialmente Michael Corleone, que finalmente fue para Pacino, De Niro nunca abrazó la idea de una rivalidad. Pero en la mente de sus fans, ya se presumía que causaría algún tipo de rivalidad. En cambio, eligió la admiración. En ese momento, había poco espacio para la amargura en su relación. Incluso cuando el destino pareció conspirar contra ellos apareciendo juntos, ambos fueron considerados para películas como El Papa de Greenwich Village, 1900, y Glengarry Glen Ross. Pero el tiempo y la logística impidieron que sus caminos convergieran. Cada casi falla añadió textura a su asociación no realizada en la pantalla, haciendo que la anticipación fuera casi más dulce que la realización. En lugar de alimentar la tensión, estos roces con la colaboración suavizaron la narrativa de la rivalidad en una de respeto mutuo. Su vínculo se profundizó como amigos, una rara comodidad en un mundo que no siempre dejaba espacio para una conexión genuina en medio de la fama. Era obvio que todo sobre ellos dio lugar a sospechas de rivalidad, especialmente lo que sucedió en la película El Padrino parte II. El Padrino parte II provocó controversia. Chong 6. Si estás tan acostumbrado a la historia del cine, notarás que ciertos detalles conllevan una especie de magia silenciosa. A primera vista,
Estos detalles pueden parecer trivialidades, pero tras la reflexión son profundamente poéticos. Uno de esos detalles es que en El Padrino Parte II, Al Pacino y Robert De Niro, dos de los mejores actores del cine, ambos interpretando a miembros de la misma familia legendaria, nunca aparecen juntos en la pantalla. Suena casi imposible dado que son las fuerzas magnéticas en el corazón de la historia. Sin embargo, Francis Ford Coppola lo diseñó así con intención. Pacino habita a Michael Corleone a finales de la década de 1950, un hombre endurecido por el poder y atormentado por el costo del mismo. Mientras que De Niro asume el papel de un joven, Vito Corleone décadas antes, un hombre que todavía se está labrando una vida e imperio en las calles inmigrantes de Nueva York. Estos arcos se desarrollan uno al lado del otro pero nunca se superponen. La película entrelaza sus historias como ecos a través del tiempo, en lugar de encuentros directos. Coppola imaginó la película como una continuación y una reflexión, una historia que contrastaría la decadencia del hijo con el ascenso del padre. Quería que la historia mostrara no solo la sucesión, sino el legado, la forma en que la ambición, la violencia y la lealtad familiar pueden heredarse como reliquias. Y así, la decisión no fue un mero accidente de horarios de casting o una peculiaridad de edición, sino una elección deliberada que realzó la estructura de la película. En lugar de que padre e hijo estén en la misma habitación, habitan mundos separados unidos por la sangre, pero divididos por décadas. El efecto es inquietante. El Michael de Pacino, frío y calculador, se sienta en habitaciones con poca luz, envuelto en silencio mientras pierde el control tanto de la familia como de la humanidad. El Beto de Niro, mientras tanto, camina por bulliciosos barrios de inmigrantes, con los ojos llenos de determinación y esperanza, plantando las semillas del imperio que Michael heredará más tarde y, en muchos sentidos, destruirá. La separación hace que su presencia sea aún más poderosa. La actuación de Pacino, enseñada con moderación, arrastra al público a la soledad de un hombre consumido por su propio imperio. El trabajo de De Niro, más silencioso pero no menos imponente, nos da la ternura y el acero de un hombre que construye algo de la nada. Ninguno necesita compartir un fotograma con el otro, porque la película en sí es el puente entre ellos. Son dos mitades del mismo mito, padre e hijo proyectados como sombras el uno del otro, nunca tocándose pero conectados para siempre. Los críticos e historiadores a menudo señalan esta elección como una de las razones por las que El Padrino Parte II se destaca en el cine. Para el público de la época, la constatación de que los dos nunca se encontraron en la pantalla fue casi desorientadora. Aquí estaban dos de los talentos más brillantes de su generación, elegidos en la misma película, sus nombres uno al lado del otro en carteles y marquesinas. Sin embargo, la cámara nunca les permitió compartir espacio. El conocimiento de que Pacino y De Niro, aunque nunca juntos, vertieron actuaciones en la misma película que se hablaban entre sí a través de décadas, le da a El Padrino Parte II una resonancia única. Es un recordatorio de que la narración de historias no siempre se trata de lo que se muestra, sino de lo que se retiene. La ausencia de una escena compartida no disminuye su poder, lo amplifica. El veto de De Niro sienta las bases. Chunk 7. El Michael de Pacino soporta la carga de la corona. Juntos crean un retrato generacional tan rico que el público casi puede sentir los espacios donde sus vidas podrían haberse superpuesto. Entonces, si alguien preguntara,
¿Pacino y De Niro realmente nunca actuaron juntos en El Padrino Parte 2? La respuesta es sí. Nunca compartieron el mismo fotograma. Pero esa ausencia fue el regalo de Coppola a la película. Una decisión que convirtió lo que podría haber sido un momento de conjunto ordinario en una profunda pieza de diseño narrativo. Pero para alimentar la curiosidad de todos sobre la película, sucedió algo que confirmó nuestros pensamientos. La mesa de café que cambió el cine. Es curioso cómo la primera reunión verdadera de las dos leyendas sucedió en un rincón tranquilo de un restaurante de Beverly Hills. Sin armas de fuego, sin helicópteros, solo café, cubiertos de acero inoxidable, y dos hombres que se reconocieron el uno en el otro. Durante 2 décadas, Al Pacino y Robert De Niro orbitaron el uno al otro como estrellas gemelas en la misma galaxia cinematográfica, admirados, comparados, mitificados. Entonces Michael Mann los sentó en Cape Mantelini en medio de la noche y dejó que la quietud hiciera el trabajo pesado. Ese es el momento en que Heat de 1995 pasa de ser una imagen de crimen inmaculada a algo casi tierno. Un confesionario para dos profesionales que no pueden dejar las únicas vidas que conocen. Fue la primera vez que los íconos compartieron un fotograma y la electricidad está horneada en el ADN de la película. Mann escenifica el encuentro como si fuera el destino. Dos hombres que deberían ser enemigos, hablando como viejos amigos. No porque se hayan conocido antes, sino porque entienden las compulsiones del otro. El entorno importa. Mann filmó Heat casi en su totalidad en locaciones, como el 95% de ellas en todo Los Ángeles, y eligió Cape Mantelini para esta conversación. Un restaurante real que le dio a la escena una intimidad forzada. Se puede sentir el zumbido de una habitación fuera de horario, el tintineo de tazas, el eco suave del azulejo y el vidrio. Es discreto, casi austero. Esa moderación permite que cada mirada y media sonrisa se lean como una revelación. Parte de la magia de la escena es cómo Mann la capturó. Usó múltiples cámaras. Se entrenaron 3 ángulos sobre la mesa para que los actores pudieran jugar sin preocuparse por alcanzar las marcas para la cobertura que le dio a la conversación un ritmo natural, ligeramente impredecible. Vincent Hanna de Pacino se inclina hacia adelante como un detective que vive de la cafeína y la adrenalina. Chunk 8. Neil Macaulay de De Niro se retira a una economía de movimiento tranquila, casi monástica. Mann quería la espontaneidad de una primera reunión real, por lo que mantuvo los ensayos al mínimo. Los relatos de Mann y el elenco a lo largo de los años enfatizan cuán deliberadamente frescos lo mantuvieron, incluso señalando la elección de evitar un ensayo formal. Aparte del problema de la rivalidad que se rectificó después de un tiempo, De Niro tiene registros de estar involucrado en controversias que casi arrastraron su nombre al lodo. Controversias adjuntas al legado de De Niro. El nombre de Robert De Niro conlleva el peso de una larga y brillante carrera, pero también está atravesado por un puñado de tormentas públicas que revelan lo complicada que puede ser la vida en el centro de atención. Ninguno de estos momentos borra una vida de trabajo. Sin embargo, cada uno da una idea del lío humano debajo de la leyenda. Peleas legales que convirtieron agravios privados en titulares. Falsedades virales que tuvieron que ser recortadas por verificadores de datos y discursos políticos contundentes que dividieron la opinión. En conjunto, esbozan un retrato de un actor que es tan obstinadamente franco y ferozmente privado como admirado. El episodio legal más sostenido comenzó cuando la asistente ejecutiva de De Niro,
durante mucho tiempo, lo demandó a él y a su empresa en 2019, alegando discriminación de género, represalias y un ambiente de trabajo hostil. La demanda incluyó acusaciones vívidas sobre el comportamiento en el trabajo y el trato desigual, y desencadenó una pelea contundente en la sala del tribunal que duró años. De Niro respondió con sus propias contrademandas, acusando al asistente de malversar fondos de la empresa y violar la confianza. Y las dos partes intercambiaron acusaciones agudas a medida que se desarrollaba el juicio. Cuando el jurado llegó a una decisión a fines de 2023, declaró a la productora responsable de discriminación y represalias y otorgó una compensación a la demandante, mientras que el jurado exoneró a De Niro personalmente de responsabilidad. El caso no pintó una imagen clara de villano y víctima. En cambio, expuso cómo las disputas en el lugar de trabajo, incluso en los niveles más altos, pueden fracturar reputaciones y crear resultados confusos que no satisfacen por completo a nadie. Más allá del resultado final del veredicto, el testimonio del juicio en sí reveló la extraña intimidad que puede crecer entre la celebridad y el personal. Los detalles que llegaron a los titulares, las historias sobre interacciones incómodas o incómodas y las afirmaciones de angustia emocional se sintieron tanto sensacionales como dolorosamente ordinarias. El tipo de fricción interpersonal que puede ocurrir en cualquier lugar, magnificada por la fama. La conclusión legal contra la empresa, pero no contra el hombre, subrayó una distinción legal que importa en las salas de audiencias. La responsabilidad corporativa se puede establecer, incluso cuando una persona no es juzgada personalmente culpable. Para De Niro el resultado dejó una mancha en el expediente de la empresa sin una condena personal. Y para el público, se convirtió en otro capítulo complicado en cómo las celebridades navegan por las relaciones laborales y la rendición de cuentas. Junto con el drama en la sala del tribunal, ha habido un ecosistema de desinformación que a veces se aferra a figuras francas. Las declaraciones políticas contundentes de De Niro, a lo largo de los años, lo han convertido en un blanco fácil para los rumores y el giro en las redes sociales. Un patrón recurrente ha involucrado afirmaciones falsas o exageradas sobre acuerdos cinematográficos que se cancelan o acciones de gremios que se toman en su contra después de que criticó a figuras políticas. Esas historias se han remontado a sitios de sátira o malas interpretaciones, y los verificadores de datos confiables las han desmentido repetidamente. La difusión de tales falsedades muestra cuán rápido el comentario puede mutar en supuestos hechos en línea y cómo las figuras públicas pueden encontrar sus reputaciones sacudidas por historias con poca base en la verdad. Más recientemente, la voz política pública de De Niro provocó un nuevo debate cuando utilizó un importante escenario internacional para hablar con franqueza sobre la política estadounidense contemporánea. Estaban en el Festival de Cine de Cannes de 2025, donde fue honrado con un reconocimiento de por vida. Pronunció un discurso apasionado que criticó los movimientos políticos y los cambios culturales que consideraba dañinos. Algunos incluso lo aplaudieron porque estaban complacidos con su discurso, una alarma sobre las amenazas a la financiación de las artes y la libertad creativa. Chunk 9. Otros lo vieron como un actor que se salía de los límites de la celebración artística para entrar en territorio partidista. Ya sea celebrado o castigado, el discurso reforzó una verdad sobre De Niro, que siempre ha sido clara. Nunca ha rehuido mezclar su arte con sus convicciones, y cuando habla,
Espera ser escuchado, incluso si eso significa provocar controversia. Cuando se apilan estos episodios juntos, la demanda del asistente y el veredicto mixto del jurado, la proliferación de rumores desmentidos, los comentarios de Cannes que acaparan los titulares, surge un patrón que se trata menos de escándalo que de las realidades modernas de la fama. Las vidas de alto perfil se litigan en los tribunales y en las redes sociales. Los agravios privados se convierten en narrativas públicas y las opiniones francas se convierten en pararrayos. Las controversias de De Niro no son escándalos criminales o fallas morales destinadas a redefinir su legado. Más bien, son recordatorios de que incluso las carreras imponentes son vulnerables a los conflictos laborales, a las distorsiones virales de Internet y a las consecuencias polarizadoras de hablar en tiempos difíciles. Entonces, ¿qué piensas sobre estas revelaciones sobre Al Pacino y Robert De Niro? ¿Crees que algo puede borrar su legendaria trayectoria? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones para obtener más historias emocionantes sobre tus estrellas favoritas.